El sonido de la mano de mi propia madre en la cara de mi hija fue el fin de todo. En ese instante, tomé mi teléfono para hacer la llamada que cancelaría los fondos que pagaban la lujosa vida de mi madre. La llamada entró a las 3 de la tarde de un domingo cualquiera, con la precisión de un reloj suizo programado para la infelicidad. En la pantalla de mi celular, la foto de mi madre, Hermila, sonreía con una calidez que nunca existió en sus ojos, un destello artificial capturado por un fotógrafo caro en un evento social al que yo, por supuesto, no había sido invitada. Sabía lo que significaba. Era la convocatoria. Mi nombre es Lidia. Tengo 38 años, soy arquitecta y la fundadora de mi propia firma de inversión inmobiliaria. Estoy casada con un hombre maravilloso, Cosme, y tenemos una hija de 7 años, Aura, que es la luz de mi existencia. Desde fuera, mi vida es el retrato del éxito mexicano, la fachada de una revista de negocios. Pero cada domingo, esa fachada se desmoronaba bajo el peso de una sola obligación, la cena familiar en el penthouse de mi madre. Sostuve el teléfono con más fuerza de la necesaria, sintiendo el nudo familiar formándose en mi estómago, un nudo hecho de culpa, resentimiento y una tonta y persistente esperanza. Cosme, que estaba en el sofá leyendo un libro de historia mientras Aura se acurrucaba a su lado dibujando en su cuaderno, levantó la vista. No necesitaba oír la conversación. La tensión en mis hombros, la forma en que mi mandíbula se apretaba, era un lenguaje que él había aprendido a leer con dolorosa fluidez a lo largo de los años. Deslicé el dedo por la pantalla. Lidia, hija. La voz de mi madre, melosa y delgada como un hilo de caramelo, se deslizó por el auricular. Ya vienes en camino, ¿verdad? Tu hermana Nidia y mi reinita Gema ya están aquí. Te estamos esperando para empezar con las botanas. Mentí, como siempre. Hola, mamá. Sí, ya casi salimos. Aún estábamos en pijama, disfrutando de la rara tranquilidad de una tarde sin compromisos, un pequeño oasis que estaba a punto de ser invadido. Podía escuchar el murmullo de fondo, el tintineo de copas, la risa aguda de mi sobrina Gema. El espectáculo ya había comenzado. Bueno, no tarden, dijo, con un tono que no admitía réplica. Hice el postre favorito de Gema y no quiero que se eche a perder. Ya sabes cómo se pone si no lo come fresco. Gema, mi sobrina de 8 años, la hija de mi hermana Nidia. La nieta dorada, la princesa del reino de mi madre. La heredera de un trono construido sobre cimientos invisibles que yo misma había financiado. Claro, mamá. Estaremos ahí en una hora. Colgué y solté un suspiro que pareció vaciarme los pulmones, llevándose consigo los últimos vestigios de paz del fin de semana. Cosme dejó su libro a un lado, su rostro una mezcla de empatía y frustración. No tienes que ir si no quieres, mi amor, dijo con esa calma que siempre lograba anclarme. Podemos inventar algo. Que Aura tiene fiebre, que tienes una entrega urgente para mañana. Me acerqué y me senté a su lado, pasando una mano por el cabello castaño y alborotado de mi hija, que coloreaba absorta un unicornio con alas de mariposa, ajena al drama adulto que se cernía sobre ella. Quería decirle que sí. Quería gritar que nos quedáramos, que pidiéramos pizza y viéramos películas hasta dormirnos en el sofá. Pero las cadenas invisibles del deber, forjadas durante 38 años de condicionamiento, eran más fuertes que cualquier deseo. Tengo que ir. Es mi madre. Era mi respuesta estándar, la justificación que me daba a mí misma una y otra vez. Durante años, me había convencido de que soportar estas cenas era una especie de impuesto emocional. El precio que tenía que pagar por mantener la frágil, casi ficticia, ilusión de que éramos una familia. Una parte de mí, la niña tonta que se negaba a morir, todavía albergaba la esperanza de que un día, si era lo suficientemente exitosa, lo suficientemente generosa, lo suficientemente perfecta, mi madre finalmente me vería. Me daría su aprobación. Era una estrategia fallida, una inversión con cero retorno, pero seguía pagando la prima cada domingo. Cosme no insistió. Sabía que esta era una batalla que yo libraba internamente desde hacía décadas.
Una batalla entre la mujer fuerte y decidida que dirigía juntas de consejo y negociaba contratos millonarios, y la niña que seguía anhelando una migaja de afecto de la mujer que le dio la vida. Me levanté y le dije a Aura que era hora de alistarse para ir a casa de la abuela Hermila. La pequeña luz en sus ojos se atenuó un poco, como una vela ante una corriente de aire. ¿Tenemos que ir, mami? La abuela nunca me deja dibujar en su sala. Dice que mancho sus cojines blancos. Le di un beso en la frente, mi corazón contrayéndose con una punzada de culpa. Lo sé, mi vida, pero solo será un ratito. Y si te portas bien, de regreso compramos ese helado de pistache que tanto te gusta. Era un soborno y lo sabía. Un soborno para compensar la frialdad que sabía que mi hija enfrentaría, un pequeño parche para una herida que yo misma permitía que se abriera cada semana. Mientras me vestía, eligiendo un atuendo lo suficientemente elegante para evitar las críticas veladas de mi madre, pero lo suficientemente cómodo para soportar horas de tensión, me miré al espejo. Vi a la arquitecta que podía transformar un terreno baldío en un complejo residencial de lujo. Pero también vi a la hija que a los 38 años todavía sentía un escalofrío de ansiedad antes de ver a su propia madre. La cena no era sobre la familia. Era un escenario, una obra de teatro semanal donde Hermila era la directora y la estrella, Nidia era la coprotagonista adorada, Gema la joven promesa, y yo era la productora ejecutiva invisible, la que financiaba toda la producción pero cuyo nombre nunca aparecía en los créditos. Y esa tarde, sin saberlo, me dirigía a la función final. El trayecto en coche hacia Polanco siempre era un viaje en el tiempo. Mientras los modernos edificios de cristal y los cuidados parques de la Ciudad de México pasaban por la ventanilla, mi mente se deslizaba inevitablemente por los corredores polvorientos de la memoria, deteniéndose siempre en las mismas exhibiciones dolorosas. Mi propio museo personal del dolor, curado por mi madre. Hoy, la parada obligatoria era mi fiesta de 15 años. O, mejor dicho, mi no fiesta. Tenía 14 años y soñaba con ello. No quería un gran salón en el club de industriales ni una orquesta con 10 músicos. Mi sueño era más modesto, una reunión en el jardín de nuestra antigua casa en La Condesa, con mis amigos del colegio, series de luces de colores colgadas entre los árboles, un puesto de tacos al pastor y un pastel de 3 leches. Mis padres tenían el dinero ahorrado. Mi padre, Isidro, un hombre de pocas palabras pero de una profunda nobleza, me había mostrado la libreta del banco con una sonrisa cómplice. Para mi princesa, había dicho, y en sus ojos vi el reflejo de mi propia ilusión. Pero una semana antes del gran día, mi madre me sentó en la mesa de la cocina. Llevaba esa expresión de mártir que había perfeccionado con los años, una mezcla de sacrificio autoimpuesto y reproche silencioso. Lidia, hija, tenemos que hablar, comenzó, alisando una arruga inexistente en el mantel de hule. Tu hermana Nidia está pasando por un momento muy difícil. Nidia, con 12 años, siempre estaba pasando por un momento difícil, que, casualmente, requería la atención y los recursos de toda la familia. ¿Qué pasó ahora? Pregunté, mi estómago hundiéndose con la premonición del desastre. La invitaron a la fiesta de cumpleaños de la hija de los de la Vega. Imagínate, es la fiesta del año, pero no tiene nada que ponerse, nada. Se siente tan inadecuada. No dije nada. Sabía a dónde se dirigía esto. Era un camino que ya había recorrido antes, un desvío que siempre me dejaba varada a mí para que el coche de mi hermana pudiera seguir de largo. Vi un bolso precioso en esa boutique que tanto le gusta en Masaryk, continuó Hermila, sus ojos brillando con una emoción que nunca mostraba por mis logros académicos. Uno de diseñador. Con ese bolso, hija, ella entraría a esa fiesta sintiéndose segura, como la niña especial que es. Pero es muy caro. El silencio se estiró entre nosotras, pesado y denso como la humedad de la ciudad en verano. Finalmente, lo dijo, envolviendo la daga en seda. He estado pensando, tu fiesta, es algo infantil, ¿no crees? Tantos gastos para unos niños que solo van a hacer un desastre y comer hasta enfermarse. Quizás podríamos usar ese dinero para algo más duradero. Algo que realmente le sirva a la familia. A Nidia, quise gritar.
Le sirve a Nidia. Pero me quedé callada, la garganta apretada por las lágrimas que me negaba a derramar frente a ella, sabiendo que las usaría como prueba de mi inmadurez. Asentí, un movimiento casi imperceptible. ¿Qué más podía hacer? Discutir era inútil. Protestar solo me ganaría el título de egoísta. En su mundo, el sacrificio de mi felicidad por el capricho de mi hermana era la prueba máxima de mi amor filial. Esa noche lloré en mi habitación, un llanto silencioso y amargo, hasta que mi padre entró. No encendió la luz. Se sentó en el borde de mi cama sin decir nada, solo acariciando mi cabello con su mano grande y callosa de ingeniero civil. Luego, sacó una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo. No es una fiesta, pero es algo, susurró. Dentro, sobre el raso blanco, había una pequeña brújula de plata, antigua y pesada. La aguja temblaba bajo la escasa luz que entraba por la ventana, como si buscara una dirección en la oscuridad de mi cuarto. Tu bisabuelo era navegante, me contó, su voz baja y grave. Decía que un hombre sin brújula está a merced de los vientos de otros. Quiero que tengas esto, Lidia, para que siempre encuentres tu propio norte, mi hija. Sin importar a dónde quieran llevarte los demás. A la semana siguiente, no tuve fiesta. Mis amigos me preguntaron por qué, y me inventé una historia sobre una abuela enferma. La humillación me quemaba por dentro. Pero mi padre cumplió su palabra. Me llevó a cenar a mi restaurante favorito, solo nosotros dos, y me regaló mi primer libro sobre finanzas e inversión. La mujer que sabe de dinero, tiene poder, decía la portada. Esa noche, mientras comíamos, me miró con una seriedad que rara vez usaba. Nunca dependas de nadie, Lidia, me dijo. Construye tu propio barco, aprende a leer tus propias estrellas. Ni siquiera de tu madre. Ni siquiera de mí. Tu inteligencia es tu mayor activo, úsala para construir un mundo donde tú pongas las reglas. Ahora, con 38 años, conduciendo un coche que podía comprar 100 de aquellos bolsos de diseñador, sentía el peso familiar de la brújula en el bolsillo de mi chaqueta. Mi padre había muerto 10 años atrás de un infarto fulminante, pero sus palabras eran el ancla que me había mantenido a flote en el mar tempestuoso que era mi familia. Él había visto la verdad. Había visto que para mi madre, yo era un gasto y Nidia era una inversión en su propio estatus social. Y esa noche, mientras me preparaba para otra cena de actuaciones forzadas y sonrisas falsas, me di cuenta de que, a pesar de todo mi éxito, de todos los edificios que había levantado, una parte de mí seguía siendo esa niña de 14 años, sentada en la cocina, esperando que por una sola vez, alguien eligiera su felicidad por encima de un bolso de diseñador. El siguiente recuerdo que me asaltó en el tráfico de Campos Elíseos, tan vívido como si hubiera ocurrido ayer, fue el día de mi graduación de la carrera de arquitectura en la UNAM. Fue un hito, la culminación de 5 años de noche sin dormir, de dedos pegados con UHU por culpa de las maquetas, de cálculos estructurales que me provocaban migrañas. Había terminado con mención honorífica, el mejor promedio de mi generación. Estaba eufórica. Por primera vez en mi vida, sentía que había logrado algo innegable, algo tan sólido y tangible como el concreto, algo que ni siquiera mi madre podría minimizar o ignorar. O eso creía yo. Para la ceremonia, había ahorrado durante meses. Trabajaba medio tiempo en un despacho de arquitectos, además de mis estudios, y cada peso extra que ganaba iba a parar a un sobre que guardaba en el cajón de mi escritorio, etiquetado como vestido de graduación. No quería algo de marca, no buscaba una etiqueta. Quería un símbolo. Quería un atuendo que representara ese logro, una armadura para la nueva guerrera en la que me estaba convirtiendo. Lo encontré en una pequeña boutique del centro histórico, un vestido de corte sastre, de un profundo color azul marino, elegante, atemporal y poderoso. Me costó una pequeña fortuna, el equivalente a 2 meses de mi sueldo de becaria, pero cuando me lo probé en el pequeño vestidor, sentí que era perfecto. No era un vestido, era una declaración de intenciones. El día de la graduación, me arreglé con un esmero casi ceremonial. Planché el vestido yo misma, me maquillé con cuidado y peiné mi cabello en un moño bajo y pulcro. Me sentía radiante, lista para recibir mi diploma,
lista para que mi familia viera a la mujer en la que me había convertido. Cuando bajé a la sala, donde se reunía toda la familia para irnos juntos a la ceremonia en Ciudad Universitaria, mi madre me miró de arriba abajo. Su sonrisa se tensó, un movimiento casi imperceptible en las comisuras de sus labios que para mí era tan elocuente como un grito. ¿Ese es el vestido que vas a usar?, preguntó, su tono cargado de un juicio apenas disimulado. Sí, respondí, mi propia sonrisa vacilando. ¿Te gusta? Lo compré yo misma. Se ve sencillo, hija. Un poco barato, ¿no crees?, dijo, lo suficientemente alto para que mis tíos y primos, que fingían no escuchar, lo oyeran perfectamente. Sentí el calor subir a mis mejillas, un rubor de ira y humillación. Gente muy importante va a estar ahí. El rector, los sinodales, los directores de las mejores firmas. ¿No querrás dar una mala impresión desde el principio, o sí? Mi hermana Nidia, que entonces tendría unos 20 años y flotaba por la vida sin más preocupación que elegir qué ropa ponerse para salir el fin de semana, se acercó, actuando como el eco de mi madre. Mamá tiene razón, Lidia. Pareces una oficinista de gobierno. ¿Por qué no te pones el vestido verde que usé para la boda de la prima Sofía? Te quedaría mucho mejor. Era un vestido de fiesta lleno de volantes y con un escote pronunciado, completamente inapropiado para una ceremonia académica solemne. Pero para mi madre y mi hermana, la apariencia lo era todo. La sustancia, el esfuerzo, el logro intelectual, todo eso era secundario ante la posibilidad de hacer el ridículo socialmente. No, gracias. Me gusta mi vestido, dije, tratando de mantener la firmeza en mi voz, aunque por dentro me sentía como un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Fue entonces cuando mi madre asestó el golpe final, su arma predilecta, el ultimátum emocional. No seas necia, Lidia. Vas a poner en vergüenza a la familia. Ve a cambiarte ahora mismo o no vamos. Y punto. El ultimátum flotó en el aire, pesado y venenoso. Miré a mi padre buscando apoyo, pero él desvió la mirada, atrapado entre su esposa y su hija, una posición que odiaba y de la que casi siempre escapaba con el silencio. El resto de la familia se había vuelto experta en el arte de la sordera selectiva, absortos de repente en sus teléfonos o en conversaciones triviales sobre el clima. Estaba sola. Completamente sola en medio de mi propia familia. Subí a mi habitación, derrotada. Me quité mi vestido armadura, mi símbolo de poder, y lo colgué en el armario. Me sentí despojada, vulnerable. Me puse el vestido de fiesta verde de Nidia. Me quedaba un poco grande de los hombros y el color me hacía ver pálida y enfermiza. Cuando bajé, mi madre sonrió, una sonrisa de triunfo absoluto. Así está mucho mejor. Ahora sí pareces la hija de alguien importante. Durante toda la ceremonia me sentí como una impostora. Mientras caminaba por el pasillo del Palacio de Minería para recibir mi diploma, con el aplauso de mis compañeros de fondo, no sentía orgullo. Sentía una profunda y amargante humillación. El vestido se sentía como un disfraz, una prueba visible de que, sin importar cuánto lograra, mi valor siempre sería dictado por la aprobación superficial de mi madre. Ese día, parada en el estrado con un título con mención honorífica en la mano, pero sintiéndome completamente vacía por dentro, tomé otra decisión. Una que se sumó a la de mi no fiesta de 15. No solo sería exitosa. Sería tan poderosa financieramente que nunca más, nadie, podría dictar lo que debía o no debía ponerme, decir o sentir. Construiría mi propio mundo con mis propias reglas, un mundo donde el mérito se midiera en planos y edificios, no en etiquetas de diseñador. Un mundo donde, algún día, yo tendría el control absoluto. Y ahora, estacionando mi auto de lujo en el garaje subterráneo del edificio más exclusivo de Polanco, me di cuenta de que había cumplido esa promesa. Tenía el control. La pregunta era, ¿estaba dispuesta a usarlo? El ascensor subió en un silencio tenso, un cubo de acero y cristal que nos transportaba a la estratosfera de mi madre, un mundo que operaba bajo sus propias leyes de la física social. Al abrirse las puertas directamente en el vestíbulo de su penthouse, el aire cambió.
Olía a perfume caro y a flores frescas, una combinación que, para mí, siempre olía a una ligera náusea, al aroma de la pretensión. La puerta del apartamento estaba abierta, como siempre, una invitación que se sentía más como una citación. Hermila apareció en el umbral, radiante con un vestido de seda color champán y un peinado impecable. «Por fin llegan», exclamó, pero su mirada pasó por encima de mí, de Cosme e incluso de Aura para enfocarse en algo detrás de nosotros. Un segundo después, las puertas del otro ascensor se abrieron y de él salieron mi hermana Nidia y su hija Gemma. «Mi princesa. Mi reinita», gritó Hermila con un júbilo que nunca me había dedicado a mí. Corrió a abrazar a su nieta favorita, levantándola en brazos y cubriéndola de besos sonoros. «Pero qué hermosa estás, mi vida. Ese vestido te queda espectacular. ¿Ves, Nidia? Te dije que el rosa era su color». Nidia sonrió complacida, como si la belleza de su hija fuera un logro personal. «Lo escogió ella misma, mamá. Tiene un gusto impecable». Todo esto ocurrió en el lapso de 30 segundos, mientras mi familia y yo permanecíamos parados en el umbral, como si fuéramos invisibles, esperando a que nos dieran permiso para entrar en una casa que, irónicamente, yo pagaba. Finalmente, Hermila se dio la vuelta, con Gemma todavía en brazos como si fuera un trofeo. «Ah, Lidia, hola. Pasen, pasen, que hacen corriente», dijo con la misma emoción con la que uno saluda al repartidor de la paquetería. A mi hija Aura, apenas le dedicó un vistazo por encima del hombro. «Hola. Cuidado con tocar las paredes, que las acaban de pintar de blanco ostión». Entramos. El penthouse era un monumento al exceso, un catálogo tridimensional de la revista Architectural Digest, pero sin alma. Muebles de diseño italiano, arte contemporáneo que yo sabía que mi madre no entendía ni le interesaba, y una vista panorámica de la ciudad que gritaba, «dinero». Mientras Cosme saludaba cortésmente a Nidia, yo no pude evitar que mi ojo de arquitecta analizara el espacio. «La distribución es terrible», pensé. Un muro de carga innecesario bloquea toda la circulación, y el sofá principal está puesto de espaldas al ventanal, desperdiciando por completo la luz natural y la vista. Mi madre no valoraba la esencia, solo la apariencia. Exactamente igual que con las personas. Hermila, ajena a mis pensamientos críticos, ya estaba presumiendo su última adquisición, interrumpiendo cualquier intento de conversación normal. «Y miren este collar», dijo tocándose una gargantilla de perlas y diamantes que destellaba bajo las luces del techo. «Un pequeño capricho. Son los lujos que su padre, que en paz descanse, siempre quiso que tuviera. Era un hombre tan generoso». Cosme y yo intercambiamos una mirada fugaz. La generosidad de mi padre, canalizada a través del fideicomiso, era en realidad el fruto de mi trabajo, de mis inversiones, de las noches que yo pasaba revisando planos mientras ella dormía en sábanas de seda egipcia de 1000 hilos. Pero ella no sabía eso. Para ella, el dinero simplemente aparecía cada mes en su cuenta, un derecho divino que nunca cuestionaba. Aura, mi hija, se acercó tímidamente a mí, sosteniendo su inseparable cuaderno de dibujo y su estuche de lápices de colores. «¿Puedo dibujar aquí, mami?» Antes de que pudiera responder, la voz de Hermila cortó el aire como un látigo. «Ay, no, criatura. Aquí no. Los lápices pueden manchar el sofá. O la alfombra persa. ¿Por qué no vas a ver la tele a la sala de juegos con Gemma?» Era una orden, no una sugerencia. La sala de juegos era en realidad una habitación llena hasta el techo con los juguetes más caros y tecnológicos para Gemma, un santuario a su estatus de nieta dorada. Aura, con sus simples lápices de colores y su imaginación, no encajaba en ese mundo de plástico y pantallas. La bienvenida había terminado. Las reglas del juego, como siempre, estaban claras. Gemma era la estrella del espectáculo, y Aura, una simple extra con la que había que tener cuidado para que no arruinara la escenografía. Después de una ronda de botanas donde las anécdotas giraron exclusivamente en torno a los supuestos logros de Nidia y las gracias de Gemma, Hermila anunció con la fanfarria de un maestro de ceremonias que era hora del postre.
se dirigió a la cocina y regresó triunfalmente con un pastel espectacular, una creación de la pastelería más cara de las Lomas, un mousse de fresas con chocolate blanco, decorado con bayas frescas y delicadas virutas de oro comestible. ¡Sorpresa!, canturreó, colocándolo en el centro de la mesa con la solemnidad de quien presenta una obra de arte. «El favorito de mi reina». Gemma aplaudió, sus ojos brillando con la anticipación de una niña que sabe que el mundo gira a su alrededor. Era también uno de los postres favoritos de Aura, un detalle que yo le había mencionado a mi madre la semana anterior por teléfono. Pero ese detalle, por supuesto, había sido convenientemente olvidado, borrado de su memoria selectiva. Hermila tomó el cuchillo con la precisión de un cirujano. Cortó la primera rebanada, una porción generosa y perfecta, la que contenía la fresa más grande y la mayor cantidad de chocolate blanco. «Para la niña más dulce del mundo», dijo, entregándosela a Gemma con una sonrisa radiante. Luego cortó las demás porciones, todas notablemente más pequeñas y menos agraciadas. Cuando le tocó el turno a Aura, le sirvió el pedazo del final, una rebanada delgada, un poco aplastada por el peso del resto del pastel, y con apenas una frambuesa solitaria como decoración. Aura lo aceptó sin decir una palabra, con la mirada baja, clavada en su plato. Esa era la lección que había aprendido en esa casa, una lección que me rompía el corazón: no quejarse, no pedir más, simplemente aceptar las obras con gratitud para no causar problemas. Verla allí, tan pequeña y resignada, fue como verme a mí misma a su edad, aprendiendo a hacerme invisible para sobrevivir. Mientras comían, Aura, en un intento de reclamar un pequeño espacio para sí misma, sacó su cuaderno y un lápiz para dibujar en la mesa del comedor, un espacio que consideró seguro lejos de los sofás blancos prohibidos. Estaba dibujando un retrato de Cosme, su padre. Estaba completamente concentrada, su pequeña lengua asomando por la comisura de sus labios, un gesto que hacía desde bebé cuando algo requería toda su atención. Era un dibujo lleno de amor infantil, con trazos imperfectos pero llenos de vida. Cosme la miraba desde el otro lado de la mesa con una sonrisa de puro orgullo paternal, un pequeño faro de amor en medio de un océano de indiferencia. Gemma, habiendo devorado su pastel en segundos como un pequeño depredador, se acercó a curiosear, con un aire de superioridad que era una imitación perfecta del de su abuela. «¿Qué es eso tan feo?», preguntó, su voz con ese tono agudo y despectivo. «Es mi papá», susurró Aura sin levantar la vista, absorta en añadirle las gafas a su dibujo. «Pues parece un monstruo». «Mi papá es mucho más guapo», declaró Gemma, a pesar de que su padre apenas estaba presente en su vida. Y entonces, con un movimiento rápido y deliberado que no dejaba lugar a la duda sobre su intención, Gemma tomó su vaso de agua, que aún estaba medio lleno, y tropezó, convenientemente, derramando todo el líquido sobre el dibujo de Aura. El papel se empapó al instante, la tinta del lápiz se corrió y el retrato de Cosme se convirtió en una mancha gris y triste, una obra de amor arruinada en un segundo. Aura soltó un grito ahogado, un sonido de pura desolación al ver su creación destruida. Las lágrimas, grandes y silenciosas, brotaron de sus ojos y rodaron por sus mejillas. «Lo hiciste a propósito», sollozó, su voz rota por la traición. Inmediatamente me levanté de mi silla, mi instinto maternal finalmente superando mi parálisis habitual. «Gemma, eso no se hace. Pídele una disculpa a tu prima ahora mismo». Pero antes de que pudiera dar un paso, Nidia se interpuso, abrazando a su hija como si fuera la víctima. «Disculparse, ¿por qué? Fue un accidente». «No puedes acusar así a una niña, Lidia. Qué exagerada eres siempre». Pero fue la voz de mi madre la que cayó como una sentencia, fría y dura, desde la cabecera de la mesa. «Lidia, por el amor de Dios. Siempre haciendo un drama de todo. Son niñas jugando». «Gemma no lo hizo a propósito, ¿verdad, mi amor?», dijo mirando a Gemma con una adoración que rayaba en lo ridículo. Gemma, viendo que tenía el control total de la situación y el apoyo incondicional de su clan, asintió vigorosamente, secándose lágrimas falsas de cocodrilo. «Se me resbaló, abue». «¿Lo ves?», dijo Hermila, mirándome con desaprobación. «La que debería calmarse es Aura.
No se puede llorar así por un simple papel manchado. Eres demasiado sensible, igual que tu madre. Me quedé helada. No solo habían excusado el comportamiento cruel de Gemma, sino que habían torcido la situación para culpar a mi hija por su propia tristeza. Una vez más, la realidad era irrelevante. Lo único que importaba era proteger la imagen perfecta de su nieta favorita, incluso a costa de la felicidad de la otra. La acusación de mi madre, eres demasiado sensible, igual que tu madre, quedó suspendida en el aire, cargada de décadas de desdén. En ese momento, no solo estaba invalidando el dolor de mi hija de 7 años, sino que estaba resumiendo toda mi vida de lucha silenciosa en una sola frase despectiva. Me estaba diciendo que mis sentimientos, y por extensión los de mi hija, eran una molestia, una exageración, un defecto de carácter. Cosme se levantó, su rostro una máscara de furia contenida. Su calma habitual había sido reemplazada por una tensión que se notaba en la línea apretada de su mandíbula. Hermila, con todo respeto, dijo, su voz era baja pero cortante como el acero, su nieta le tiró agua al dibujo de mi hija intencionadamente. Lo vimos todos. No fue un accidente. Mi madre lo miró como si fuera un insecto insignificante que se había atrevido a posarse en su impecable mantel. Tú no te metas, Cosme. Estos son asuntos de mi familia, replicó, su tono gélido. Y en mi familia no criamos niñas chillonas y rencorosas. El mensaje era cristalino. La injusticia era la norma. La verdad era irrelevante. Cosme era un extraño sin voz ni voto, y mi hija y yo éramos ciudadanas de segunda clase en su reino. Lo único que importaba era proteger la imagen inmaculada de su nieta favorita, incluso a costa de pisotear a la otra. Una vez más, como tantas otras veces en mi vida, me encontré en esa encrucijada familiar. Un camino era el de la confrontación, un camino lleno de gritos, acusaciones y un drama que terminaría, como siempre, conmigo siendo etiquetada de problemática y envidiosa. El otro camino era el de la paz aparente, el de tragarme el veneno para mantener la calma, el de sacrificar la dignidad de mi hija en el altar de la armonía familiar. Y una vez más, elegí el camino de menor resistencia. Hice callar a Cosme con una mirada que le suplicaba que lo dejara pasar, que no empeorara las cosas. Él me sostuvo la mirada por un segundo, sus ojos llenos de decepción, no hacia mí, sino hacia la situación a la que me sometía voluntariamente. Se sentó, derrotado. Me arrodillé junto a Aura, la abracé mientras su pequeño cuerpo temblaba de sollozos. No te preocupes, mi amor, le susurré al oído, mi voz sonando falsa y débil incluso para mí. Haremos otro dibujo en casa, uno mucho más bonito. En tu cuaderno nuevo. Pero mientras lo hacía, mientras intentaba consolarla, sentí una ola de autodesprecio tan intensa que casi me ahoga. ¿De qué servía todo mi éxito, toda mi independencia financiera, todo el poder que había acumulado en el mundo exterior, si aquí dentro, en el núcleo de mi propia familia, seguía siendo una cobarde? Seguía permitiendo que pisotearan a mi hija de la misma forma en que me pisotearon a mí, perpetuando el ciclo de abuso emocional que había jurado romper. Le estaba enseñando a mi hija la misma lección que yo había aprendido, que su dolor no importaba, que debía callar para complacer a los demás, que el amor de una abuela podía ser condicional y cruel. Cada palabra de consuelo que le decía se sentía como una mentira, porque la verdadera protección habría sido levantarme y sacarla de ese ambiente tóxico en ese mismo instante. Pero no lo hice. Me quedé, sonreí débilmente y pretendí que todo estaba bien. Esa tarde, el pastel de la injusticia dejó un sabor amargo que ninguna cantidad de dinero podría endulzar. Fue más que un dibujo arruinado, fue un presagio, una advertencia final que en mi ceguera voluntaria, en mi desesperada necesidad de ser amada por quien era incapaz de amarme, decidí ignorar. El universo me estaba gritando que huyera, pero yo solo escuchaba el eco de mi propia esperanza inútil. La conversación durante el plato principal, un filete Wellington que mi madre se jactaba de haber encargado a un chef privado, se convirtió rápidamente en un tribunal improvisado donde el futuro de sus nietas era juzgado. Hermila, por supuesto, era la fiscal, el juez y el jurado, y ya había dictado sentencia mucho antes de que se presentaran las pruebas.
Gemma acaba de ser aceptada en la compañía de ballet infantil del Palacio de Bellas Artes, anunció, su pecho inflado de orgullo como si el logro fuera suyo. La maestra dice que tiene un talento nato, una gracia que no se ve todos los días. Será una gran bailarina, viajará por el mundo. Ya le estamos buscando un tutor de francés para que esté preparada. Nidia sonreía, asintiendo a cada palabra como una devota en un sermón. Siempre has sido tan artística, mamá. Tiene tu elegancia. Cosme y yo felicitamos a Gemma. Era un cumplido sincero a pesar del ambiente tenso. La niña era talentosa, no se podía negar. El problema nunca fue Gemma en sí misma, el problema era el pedestal sobre el que la colocaban y la sombra que ese pedestal proyectaba inevitablemente sobre mi hija. Como si leyera mis pensamientos, Hermila se giró hacia Aura, que había estado comiendo en silencio, apenas probando su comida. ¿Y tú, Aura, sigues con tus dibujitos? Preguntó, la palabra, dibujitos, cargada de una condescendencia que minimizaba la pasión de mi hija a un simple pasatiempo infantil. Aura, que había estado empujando un trozo de carne por el plato, asintió tímidamente, sin levantar la vista. Aproveché la oportunidad para defenderla, para intentar nivelar el campo de juego. De hecho, mamá, la maestra de arte de Aura nos llamó la semana pasada. Dijo que tiene una habilidad increíble para la composición y el uso del color, algo muy avanzado para su edad. Cree que tiene un futuro prometedor como artista visual. Estamos pensando en inscribirla en un curso de verano en el Centro Nacional de las Artes. Hermila dejó los cubiertos sobre el plato con un ruido seco y metálico que resonó en el silencio. Artista, repitió la palabra como si fuera un insulto. Por favor, Lidia, no seas ridícula. El arte no deja dinero. Es un pasatiempo para gente bohemia que vive en la miseria y vende sus cuadros en bazares de fin de semana. ¿Eso quieres para tu hija? Mamá, ser arquitecta también es una forma de arte, y no me ha ido tan mal, repliqué, mi voz más afilada de lo que pretendía. Ella me miró con un desdén que me resultaba demasiado familiar. Tú tuviste suerte. Y heredaste la inteligencia para los negocios de tu padre. Esta niña es diferente. Es demasiado soñadora, demasiado sensible. Lo que necesita es disciplina, no que le fomentes fantasías. Deberías orientarla a algo práctico, a una carrera que le asegure un buen marido. Como hice yo con Nidia. Miré a mi hermana. Nidia nunca había trabajado un día en su vida. Se había casado joven con un hombre de buena familia, se había divorciado a los pocos años y ahora vivía de una generosa pensión alimenticia y de los regalos que mi madre le daba, regalos financiados por mi fideicomiso. Ese era el modelo de éxito de mi madre para una mujer, la dependencia dorada. Cosme intervino, su voz un contrapunto de calma y razón en medio de la creciente tensión. Hermila, lo más importante es que Aura sea feliz y desarrolle sus talentos, sean los que sean. El apoyo financiero no será un problema, te lo aseguro. Mi madre lo ignoró por completo, como si no hubiera hablado. Sus ojos estaban fijos en mí, acusadores. Ese es tu problema, Lidia. ¿Crees que el dinero lo soluciona todo? Le das todo lo que quiere y la estás criando para que sea una inútil blanda. No la estás preparando para el mundo real. El mundo real es donde la gente sigue su pasión y convierte su talento en una carrera exitosa, dije, mi paciencia agotándose rápidamente. Y yo voy a apoyar a mi hija para que haga exactamente eso, con o sin tu aprobación. Hermila soltó una risa corta y sin alegría, un sonido hueco y desagradable. Veremos en 20 años quién tenía razón. Cuando Gemma esté bailando en los escenarios de París y tu hija esté vendiendo sus cuadros en un bazar de Coyoacán, entonces hablaremos. La cena continuó, pero para mí la comida había perdido todo su sabor. No era una discusión sobre el futuro de nuestras hijas. Era un ataque directo, una invalidación total de mis decisiones como madre y de la esencia misma de mi hija. Mi madre no estaba preocupada por el bienestar de Aura. Estaba furiosa porque yo no seguía su guión, porque me atrevía a criar a mi hija con valores diferentes a los suyos, valores de autenticidad y pasión, en lugar de estatus y apariencia.
La tensión en la mesa era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Y el cuchillo estaba a punto de caer. La sentencia de mi madre sobre el futuro de Aura dejó un silencio gélido en la mesa. Mi hija, con la increíble resiliencia de los niños, pareció encogerse de hombros ante la negatividad de su abuela y se refugió en su propio mundo. Pidió permiso para levantarse y se fue a la sala, un espacio amplio y minimalista dominado por un enorme sofá blanco de piel. Se sentó en una esquina de la alfombra persa, lejos de los cojines de seda prohibidos, y continuó dibujando en su cuaderno. Era su forma de procesar, de crear un espacio seguro en un ambiente hostil. Gemma, aburrida de la conversación de los adultos y envalentonada por ser el centro de atención, la siguió. Se paró frente a ella con las manos en la cintura, imitando la postura autoritaria y desafiante de Hermila. ¿Sigues dibujando a tu papá feo?, dijo en un susurro lo suficientemente alto para que todos lo oyéramos. Aura la ignoró, apretando más su lápiz, concentrada en los detalles de un nuevo dibujo. Mi abue dice que vas a ser pobre y yo voy a ser famosa, continuó Gemma, su voz cantarina y cruel. Te voy a mandar postales desde París para que no te sientas tan mal cuando vendas tus dibujitos en la calle. Esto fue demasiado para Aura. La resiliencia tiene un límite, incluso a los 7 años. Se levantó y enfrentó a su prima, sus pequeños puños apretados a los costados, su rostro enrojecido por la indignación. No es cierto. Mi mamá dice que soy una gran artista. Tu mamá es una mentirosa, replicó Gemma con la crueldad inocente de quien solo repite lo que ha escuchado. Y entonces, en un arrebato de malicia infantil, se abalanzó para quitarle la tableta de madera donde Aura apoyaba su cuaderno. Voy a mostrarte cómo baila una verdadera artista. Esto es para gente importante, no para ti. Es mía. Gritó Aura, aferrándose al dispositivo con todas sus fuerzas. Comenzaron a forcejear. Era un torbellino de brazos y piernas infantiles, una disputa que en cualquier otra casa habría terminado con la intervención de un adulto sensato que las separara y les enseñara a compartir. Pero esta no era cualquier otra casa. Gemma, siendo un poco más grande y fuerte, tiró con demasiada fuerza. Perdió el equilibrio y cayó hacia atrás sobre la alfombra de felpa. No se golpeó, no se lastimó. Fue una caída suave, amortiguada, casi teatral. Pero soltó un grito agudo y penetrante, un chillido de actriz consumada digno de un premio. ¡Ay! Me empujó. Aura me pegó. Hermila y Nidia se levantaron de la mesa como si hubieran sido impulsadas por un resorte. Corrieron a la sala, ignorándome a mí y a Cosme, que íbamos justo detrás, sabiendo que la situación estaba a punto de explotar. Mi vida. ¿Estás bien, mi reina?, decía Hermila, arrodillándose para inspeccionar a Gemma, que ahora lloraba a lágrima viva, más por el drama que por un dolor inexistente. Nidia se giró hacia mí, sus ojos lanzando dagas. ¿Ves lo que hace tu hija, Lidia? Es una salvaje. Siempre ha sido una envidiosa. Fue un accidente, dije, mi voz temblando de ira y frustración. Estaban peleando por la tableta. Gemma la empezó. Pero mi madre no escuchaba razones. La verdad no le interesaba. Ya tenía su veredicto. Se levantó, su rostro una máscara de furia justiciera. Se acercó a Aura, que se había quedado paralizada por la escena, con los ojos muy abiertos por el miedo y la incredulidad. ¿Te atreves a ponerle una mano encima a tu prima? Después de todo lo que hacemos por ti, malagradecida. Yo no. Ella me quitó balbuceó Aura, sus palabras ahogadas por el pánico. Silencio. Rugió Hermila. Y entonces ocurrió. El tiempo pareció ralentizarse hasta detenerse. Vi su mano levantarse en el aire, la mano que se suponía debía ofrecer consuelo y caricias. Vi la incredulidad y el horror en los ojos de Cosme. Sentí mi propio grito atrapado en la garganta, ahogado por 38 años de silencio. La mano de mi madre, con sus anillos de oro y diamantes, se estrelló contra la mejilla de mi hija de 7 años. El sonido fue seco, un chasquido feo y repugnante que pareció absorber todo el oxígeno de la habitación.
Aura tropezó hacia atrás por el impacto, su pequeño cuerpo sacudido por la fuerza del golpe. El silencio que siguió fue absoluto, denso y pesado, roto únicamente por un pequeño sollozo ahogado de mi hija. Hermila estaba de pie sobre ella, jadeando, su rostro descompuesto por una ira que no tenía nada que ver con el incidente. Era la ira acumulada de años, dirigida a mí, a mi éxito, a mi independencia, pero ejecutada sobre el rostro inocente de mi hija. A ver si esto te enseña a respetar a tus mayores y a no ser tan envidiosa. Gritó, su voz llena de veneno. Aura se llevó una mano a la mejilla, donde una marca roja comenzaba a florecer como una amapola venenosa. Sus ojos, enormes y llenos de una confusión desgarradora, se encontraron con los míos. En esa mirada vi una pregunta que ninguna niña de 7 años debería tener que hacerle a su madre. ¿Por qué no me protegiste? En ese instante, algo dentro de mí se rompió. No fue un quiebre ruidoso, sino un colapso estructural, silencioso y profundo. Todas las excusas que había construido durante 38 años para justificar el comportamiento de mi madre, tuvo una infancia difícil, no sabe expresar su amor, en el fondo nos quiere, se derrumbaron, convirtiéndose en polvo y cenizas. La mujer que estaba frente a mí no era una madre imperfecta. Era una agresora. Y mi hija era su víctima. El ciclo había llegado a su fin. Para mí, el tiempo se detuvo. El eco de la bofetada quedó suspendido en el aire, vibrando en el silencio repentino y absoluto que se instaló en el penthouse. Fue el fin de la esperanza, el fin de la negación, el fin del deber filial. En ese momento, la lealtad que sentía no era hacia la mujer que me dio la vida, sino hacia la pequeña vida que yo había traído al mundo. Mi mano, casi por voluntad propia, se metió en el bolsillo de mi chaqueta y mis dedos se cerraron alrededor de la fría superficie de la brújula de plata que mi padre me había dado. El metal se sentía sólido, real, un ancla en medio de la tormenta. Encuentra tu propio norte, mi hija. Por primera vez en mucho tiempo, el camino estaba absolutamente claro. Mi norte era mi hija. Mi norte era protegerla a cualquier costo. La tristeza y la desesperación que me habían paralizado durante años se evaporaron, reemplazadas por una calma glacial, una claridad aterradora. Ya no había un acto de venganza en mi corazón, sino un acto de supervivencia. Supervivencia para Aura, para que no creciera pensando que el amor dolía y que su valor dependía de la aprobación de otros. Y supervivencia para la niña que yo fui, la que nunca tuvo a nadie que la defendiera de esa manera. El ciclo de abuso, el legado de dolor que se había transmitido como una herencia tóxica, iba a morir esa noche. Conmigo. Hermila, ajena a la transformación que ocurría dentro de mí, todavía estaba en su pedestal de ira, saboreando su victoria. Tu prima es un ángel, no como tú, le espetó a Aura con desprecio. Nidia asentía, meciendo a una gema que ya había dejado de llorar y ahora observaba la escena con una curiosidad morbosa, aprendiendo la lección de que la crueldad, si se ejecutaba bien, tenía su recompensa. Cosme dio un paso al frente, su cuerpo tenso como un arco a punto de romperse. Hermila, acabas de golpear a mi hija. Y lo volvería a hacer. Espetó ella, desafiante. Alguien tiene que educar a esta niña, ya que ustedes dos son unos inútiles. Esa fue la última palabra que escuché. Todo lo demás se convirtió en ruido blanco. La arquitecta en mí, la estratega, la CEO que manejaba crisis multimillonarias, tomó el control. Me arrodillé frente a Aura, aparté suavemente su manita de su mejilla y le di un beso en la piel enrojecida. Vámonos a casa, mi amor, le susurré, mi voz firme y serena. Ella asintió, sus ojos fijos en los míos, encontrando un refugio en mi calma repentina. La tomé en brazos, su pequeño cuerpo temblando contra el mío. Mientras me levantaba, mi mirada se cruzó con la de mi madre. Por primera vez en mi vida, ella no vio en mis ojos miedo, ni súplica, ni tristeza. Vio un vacío helado. Vio a una extraña. Con Aura segura en mis brazos, su rostro escondido en mi cuello, caminé con una calma que se sentía ajena, como si estuviera observando a otra persona actuar en mi cuerpo. Cosme me seguía de cerca, una presencia silenciosa y protectora a mi espalda.
¿A dónde crees que vas, Lidia? La voz de mi madre me persiguió por la sala. No hemos terminado de hablar. Tu hija necesita disculparse. No me detuve. No giré la cabeza. Cada paso hacia la puerta era un paso lejos de mi vida anterior, una demolición controlada de mi pasado. Lidia, te estoy hablando. Su voz se elevaba, teñida de histeria al darse cuenta de que estaba perdiendo el control. Después de todo lo que he hecho por ti. Así es como me pagas, malagradecida. Sus palabras ya no me herían. Eran como piedras lanzadas contra un muro de cristal blindado. Llegamos al vestíbulo del ascensor. Mientras Cosme apretaba el botón de llamada, Hermila y Nidia aparecieron en el umbral de su apartamento, sus rostros descompuestos. Si sales por esa puerta, Lidia, no te molestes en volver. Amenazó Hermila, su última carta en un juego que ya había perdido. El ascensor llegó, las puertas se abrieron con un suave silbido. Entramos. Mientras se cerraban, la última imagen que tuve fue la del rostro de mi madre, una mezcla de incredulidad y furia impotente. El interruptor había sido accionado. La demolición había comenzado. Dentro de la cabina de metal, el silencio era absoluto. Acaricié el cabello de Aura hasta que sentí que su respiración se calmaba y los temblores de su cuerpo cesaban. Se había quedado dormida en mis brazos, exhausta por el trauma. Cosme puso su mano en mi hombro, un gesto de apoyo incondicional. Estoy orgulloso de ti, dijo en voz baja. Asentí, incapaz de hablar. No era orgullo lo que sentía. Era una resolución fría y dura, como el acero de los cimientos de un rascacielos. El dolor vendría después, lo sabía. Lloraría por la madre que nunca tuve, por la familia que nunca sería. Pero ahora era tiempo de actuar. Llegamos al estacionamiento subterráneo. El aire frío y el olor a concreto me devolvieron a la realidad. Después de asegurar a Aura con cuidado en su silla de auto, abrochando el cinturón sobre su pequeño cuerpo dormido, me detuve antes de subir al asiento del conductor. Saqué mi teléfono. Mis manos no temblaban. En ese instante, en la penumbra del estacionamiento, tomé mi teléfono para hacer la llamada que cancelaría los fondos que pagaban la lujosa vida de mi madre, la vida que le permitía juzgar y herir desde su trono de marfil. Busqué el contacto en mi agenda, un nombre que rara vez marcaba pero que era clave en la estructura de mi vida, licenciado Montaño. Era el abogado y albacea de mi padre, un hombre mayor, sabio y discreto que conocía todos los secretos financieros de la familia, sobre todo, el más grande de todos. Respondió al segundo tono, su voz profesional y tranquila. Lidia, qué sorpresa. ¿Está todo bien? Buenas noches, licenciado, dije, mi voz firme y clara, sin un atisbo de la tormenta emocional que había presenciado minutos antes. Hablo para informarle que he tomado una decisión. Hubo una pausa. Pude imaginarlo al otro lado de la línea, en su estudio lleno de libros de leyes, ajustándose las gafas, sabiendo instintivamente que esta no era una llamada social. La escucho, Lidia. Quiero invocar la cláusula de revocación del fideicomiso de mi madre. El fideicomiso Hermila VDA de Ramírez. El silencio al otro lado de la línea fue profundo, respetuoso. El licenciado Montaño era el único, aparte de mí, que conocía la verdadera estructura del patrimonio de mi padre. Sabía que ese fideicomiso, que le proporcionaba a mi madre una renta mensual exorbitante de cientos de miles de pesos, era en realidad una creación mía, alimentada por las ganancias de la empresa que mi padre me había dejado a mí y solo a mí. Y sabía que contenía una cláusula de emergencia, un botón rojo, que mi padre, en su infinita sabiduría y previsión, había insistido en incluir. ¿Entendido, Lidia?, dijo finalmente, su tono profesional pero con un matiz inconfundible de comprensión. Según las instrucciones de su padre, la decisión final siempre fue suya. ¿Desea que proceda con efecto inmediato? Con efecto inmediato, confirmé sin un ápice de duda. Cancele todas las líneas de crédito asociadas y notifique a las instituciones pertinentes mañana a primera hora. El fideicomiso por 50 millones de pesos queda disuelto. Así se hará, Lidia,
hizo una pausa, y su voz se suavizó ligeramente. Su padre estaría orgulloso de la mujer en la que se ha convertido. Colgué. El peso de 38 años de sumisión, de esperanza vana, de autoengaño, se desvaneció en el aire frío del estacionamiento. No sentí alegría ni triunfo. Solo una extraña y desoladora paz. La paz que llega después de una amputación necesaria para detener la gangrena. Me subí al coche y lo encendí. El motor cobró vida, un sonido suave y poderoso. Miré a Cosme, que me observaba con una mezcla de asombro y alivio. Se acabó, le dije. Él asintió, tomó mi mano y la apretó con fuerza. Había encontrado mi norte. Y ahora, el mundo de mi madre, un mundo construido sobre una base de mentiras y mi dinero, estaba a punto de perder el suyo. Pasaron 2 días. 2 días de un silencio tenso, antinatural. No hubo llamadas, ni mensajes de texto llenos de insultos, ni intentos de manipulación. Sabía que no era paz. Era el ojo del huracán. Mi madre probablemente aún no se había dado cuenta de la magnitud del desastre. Su vida estaba tan automatizada por el lujo que pasarían un par de días antes de que necesitara usar activamente el dinero que ya no tenía. Usé ese tiempo para prepararme, para reforzar mis defensas emocionales y legales. Era la arquitecta diseñando un edificio para resistir un terremoto de categoría 9. La llamada llegó el martes por la mañana. Estaba en una reunión en mi oficina, en el piso 40 de un edificio en Santa Fe, revisando los planos de un nuevo complejo residencial. Mi teléfono vibró sobre la mesa de caoba. Mamá. Me disculpé con mi equipo y salí a mi oficina privada, con sus ventanales que ofrecían una vista panorámica del Valle de México. Respiré hondo, contemplando la ciudad que yo ayudaba a construir, y contesté. Bueno. Lidia. Su voz era un chillido agudo de pánico y furia. Algo terrible está pasando. Fui a la boutique de siempre, ¿sabes? La de la esquina de Masaryk, y mi tarjeta no pasó. Ninguna de ellas. La American Express, la Visa, ninguna. El sistema debe estar caído. ¡Qué vergüenza pasé! Tienes que llamar al banco ahora mismo y arreglarlo. Escuché en silencio, dejando que se desahogara. Noté la ausencia total de cualquier mención al domingo. No había ni una pizca de preocupación por lo ocurrido, ni una pregunta por Aura. Su mundo empezaba y terminaba en su capacidad para consumir. No hay ningún problema con el sistema, mamá, dije, mi voz era un témpano de hielo. Hubo una pausa. Pude sentir su confusión a través del teléfono. ¿Qué quieres decir? Entonces, ¿qué es? Significa que las tarjetas ya no tienen fondos porque el fideicomiso que las respaldaba ya no existe. El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo que pude oír su respiración agitada, casi hiperventilando. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Balbuceó, la incredulidad tiñendo su voz. Digo que lo cerré. El domingo por la noche, después de que golpeaste a mi hija, cancelé el fideicomiso. Se acabó el dinero, mamá. La incredulidad se transformó instantáneamente en furia. Pude visualizarla, su rostro perfectamente maquillado enrojeciendo, sus manos con manicura francesa apretando su teléfono de última generación. No puedes hacer eso. Gritó, su voz distorsionada por la rabia. No tienes ningún derecho. Ese dinero era mío. El dinero que Isidro me dejó para cuidarme. Te equivocas, dije, la calma en mi voz contrastando violentamente con su histeria. El dinero que papá te dejó era para que vivieras bien, no para que te convirtieras en una tirana que abusa físicamente de su propia nieta. El fideicomiso tenía cláusulas. Y tú violaste la más importante, la del respeto y la integridad familiar. Mentiras. Estás inventando eso. Eres una víbora mentirosa y malagradecida. Voy a hablar con el licenciado Montaño ahora mismo. Él te pondrá en tu lugar. Él sabe lo que tu padre quería. Casi sonreí. Estaba cayendo directamente en mi trampa. Me parece una excelente idea,
mamá. De hecho, ¿por qué no nos reunimos todos en su oficina mañana a las 10 de la mañana? Así el licenciado Montaño puede aclararles a ti y a Nidia cuál es la situación real de una vez por todas. Colgó, o más bien, azotó el teléfono con tal fuerza que probablemente lo estrelló. Me quedé un momento mirando el horizonte de la ciudad desde mi ventana. El primer pilar de su castillo de naipes había caído. El estruendo apenas comenzaba. Sabía que la reunión en la oficina del abogado sería el escenario del acto final. Ella creía que iba a una batalla que podía ganar. No tenía idea de que la guerra ya había terminado y ella había perdido desde el momento en que levantó la mano contra mi hija. La oficina del licenciado Montaño era un santuario de caoba, cuero y la ley. Olía a libros antiguos y a una autoridad tranquila y bien establecida. Cuando Cosme y yo llegamos a las 10 en punto, mi madre y Nidia ya estaban allí, sentadas en las sillas de piel frente al imponente escritorio. Parecían dos reinas depuestas intentando mantener una fachada de dignidad, pero la ansiedad vibraba a su alrededor como un campo de fuerza. Hermila me lanzó una mirada que podría haber derretido acero. Nidia se negó a mirarme, concentrándose en un punto inexistente en la alfombra. El licenciado Montaño, un hombre de unos 70 años con cabello plateado y una mirada penetrante detrás de unos lentes de armazón grueso, nos hizo pasar y tomó asiento. Colocó un delgado portafolio sobre el escritorio pulido. Gracias por venir, comenzó, su voz era grave y mesurada. La señora Hermila me ha expresado su confusión respecto al estado de su fideicomiso. Estoy aquí para aclarar los hechos. Hermila se inclinó hacia adelante, impaciente. Dígaselo, licenciado. Dígale a mi hija, que no tiene ningún poder para tocar el dinero que mi marido me dejó. ¿Qué está cometiendo un fraude? El licenciado Montaño se ajustó las gafas y miró a mi madre por encima de ellas. Hermila, con todo respeto, la estructura que su esposo Isidro diseñó era particular. El fideicomiso, Hermila VDA de Ramírez, con un capital de 50 millones de pesos, fue establecido como un fondo revocable. ¿Revocable? ¿Qué significa eso? Espetó Nidia, su primera intervención, llena de ignorancia y arrogancia. Significa, continuó el abogado, mirando directamente a mi madre, que podía ser disuelto bajo ciertas condiciones muy específicas. La condición principal, estipulada explícitamente por su difunto esposo, era que la única persona con la autoridad para revocarlo, en cualquier momento y por cualquier motivo que considerara pertinente, era su hija, la señora Lidia. La cara de mi madre pasó por una gama de colores, del rojo de la ira al blanco pálido del shock. Imposible. Isidro nunca haría eso. Él me amaba. Usted está conspirando con ella. Acusó, señalándome con un dedo tembloroso. Mamá, basta, dije, mi voz tranquila pero firme. El licenciado Montaño solo está ejecutando los deseos de papá. Los deseos de tu padre eran que yo viviera como una reina. Gritó. No que mi propia hija me dejara en la calle. Ella no es nadie. No tiene nada. Todo lo que tienes es gracias a tu esposo. Ese fue el insulto final. La negación absoluta de todo lo que yo era, de todo lo que había construido con mi propio sudor, mis propias lágrimas y mis propias noches en vela. La invalidación definitiva. Lentamente, saqué de mi propio portafolio una carpeta mucho más gruesa y la deslicé sobre el escritorio hacia ella. El sonido del cuero sobre la madera fue el único en la habitación. Te equivocas, mamá. Abrió la carpeta. Sus ojos, y los de Nidia, recorrieron los documentos. Eran las actas constitutivas de Constructora Inmobiliaria del Norte, SADCB. Los estados de cuenta del Fondo de Inversión, Legado del Norte. Los informes anuales de ganancias que ascendían a cientos de millones de pesos. ¿Qué es esto? Susurró Nidia, su rostro pálido. Ese fideicomiso de 50 millones de pesos, expliqué, mi voz resonando en el silencio de la oficina, era solo una mesada, mamá. Una asignación mensual para tus gastos. El verdadero patrimonio de papá,
la constructora que él fundó y que yo he hecho crecer un 1000% en la última década, el fondo de inversión que genera esas ganancias, todo eso él me lo dejó a mí. En un testamento privado que firmó un mes antes de morir. Soy la única dueña y presidenta del consejo. El rostro de Hermila era un poema de horror y comprensión. El dinero que ella creía un derecho divino era en realidad una concesión, una limosna generosa que dependía enteramente de mi buena voluntad. La voluntad que ella misma había destruido. Y entonces, con la calma de un verdugo, asesté el golpe de gracia. La empresa es la propietaria legal de varios activos inmobiliarios importantes en la ciudad. Incluyendo, por supuesto, el penthouse en el que vives. Así que, técnicamente, mamá, has estado viviendo en mi casa durante los últimos 10 años. Y se te ha acabado el contrato de arrendamiento. Nidia soltó un jadeo audible, un sonido agudo de pánico. Mi madre se quedó sin palabras, su boca abierta en un rictus de incredulidad. El poder, el verdadero y absoluto poder, había sido transferido. Y la expresión en su rostro me dijo que, por primera vez en su vida, lo entendía. El suelo bajo sus pies no era más que una ilusión que yo acababa de desvanecer. El peso de la revelación aplastó el aire de la oficina. Hermila parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Se reclinó en su silla, su rostro una máscara de cera, su arrogancia desintegrada. Pero fue Nidia, siempre la más débil, la que se rompió primero. No. No puede ser, sollozó, las lágrimas corriendo por su rostro perfectamente maquillado. Papá no haría eso. Él nos quería a las dos por igual. Él nos lo dijo, en su carta. Se detuvo abruptamente, llevándose una mano a la boca. Sus ojos se abrieron con pánico al darse cuenta de lo que había dicho. Un silencio espeso y cargado llenó la habitación. Miré a mi hermana. Cosme, a mi lado, se inclinó ligeramente hacia adelante, su instinto de abogado detectando una pista crucial que yo, en mi tormenta emocional, había pasado por alto. ¿Qué carta, Nidia? Preguntó Cosme, su voz era suave, pero implacable como el goteo del agua sobre una roca. Nidia miró a nuestra madre buscando ayuda, pero Hermila estaba perdida en su propio mundo de shock, incapaz de ofrecerle una salida. Yo no sé de qué hablas, tartamudeó Nidia, intentando retroceder, pero ya era demasiado tarde. Sí, lo sabes, dije, mi voz era fría como el hielo. He vivido 38 años contigo. Sé cuándo mientes. ¿Qué carta? Acorralada, sin el escudo de mi madre para protegerla, Nidia se desmoronó por completo. Después del funeral, confesó entre sollozos, sin atreverse a mirarme a los ojos. Mientras ordenábamos sus cosas en el despacho, encontramos una carta en su escritorio. Era para mamá y para mí. Miró a nuestra madre, una mezcla de resentimiento y complicidad en sus ojos llorosos. En la carta, papá nos explicaba todo. Decía que te dejaba a ti el control de la empresa y de todo lo demás porque eras la única con la fuerza y la inteligencia para manejarlo. Decía que sabía que mamá era impulsiva y que yo no tenía cabeza para los negocios. Hizo una pausa, tragando saliva, cada palabra una confesión dolorosa. Nos pedía que te apoyáramos, que fuéramos una familia. Decía que tú eras el futuro y el pilar, y que debíamos confiar en tu juicio. Nos rogaba que te cuidáramos y te quisiéramos, porque sabía que a veces mamá no lo hacía. Cada palabra era una puñalada en mi corazón. Mi padre. Mi maravilloso y sabio padre. Lo había sabido todo. Había visto la dinámica tóxica, había anticipado el conflicto y había intentado, incluso desde la tumba, protegerme y unirnos. Y ellas, mi madre y mi hermana, habían tomado su última voluntad, su ruego más profundo, y lo habían enterrado. Lo habían escondido por pura envidia y orgullo. ¿Y qué hicieron con la carta? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La sentía en mis huesos. Mamá dijo que era un disparate, susurró Nidia, su voz apenas audible. Que papá debía estar delirando por la enfermedad. Dijo que nadie tenía por qué saberlo, que solo traería problemas.
La quemamos. En el cenicero de su escritorio. La confesión quedó flotando en el aire, grotesca y final. No solo me habían despreciado y abusado emocionalmente toda mi vida. Habían profanado activamente la memoria de mi padre, borrando su último intento de traer paz y justicia a nuestra familia. Era una traición de una magnitud que apenas podía comprender. Miré a mi madre, que ahora me miraba con una mezcla de miedo y, por primera vez, algo que se parecía remotamente a la vergüenza. Pero era demasiado poco y llegaba 38 años demasiado tarde. Mientras la confesión de Nidia todavía resonaba en la habitación, el licenciado Montaño carraspeó suavemente. Su expresión era de una tristeza profunda, la de un hombre que había sido testigo de demasiadas tragedias familiares. Su padre, dijo, su voz era un bálsamo de calma en medio del caos, era un hombre excepcionalmente precavido. Y, me temo, conocía a su familia mejor de lo que ustedes creen. Abrió lentamente su portafolio, el mismo del que había sacado los documentos del fideicomiso. Extrajo un sobresellado, amarillento por el tiempo. Mis iniciales estaban escritas en el frente con la caligrafía elegante y angulosa de mi padre. Isidro anticipó que podrían no respetar sus deseos, continuó Montaño, rompiendo el sello de cera con un pequeño chasquido. Sabía que esa carta podría desaparecer. Así que un día antes de firmar el testamento privado, vino a mi oficina y me entregó esto. Es una copia notariada de la carta original, junto con una declaración jurada de sus intenciones. Me dio instrucciones de revelarla solo si llegaba un momento como este. El verdadero jaque mate. No de mi parte. De mi padre. Desde la tumba. El licenciado Montaño desdobló el papel con cuidado y comenzó a leer. La voz del abogado dio vida a las palabras de mi padre, palabras que yo nunca supe que existían pero que mi alma había anhelado escuchar toda mi vida. Hablaba de su inmenso amor por mí, de su orgullo no solo por mi inteligencia, sino por mi fortaleza de espíritu, por la bondad que yo insistía en mantener a pesar del ambiente que me rodeaba. Hablaba de su preocupación por el temperamento impulsivo y la vanidad de Hermila, y por la debilidad de carácter y la falta de ambición de Nidia. Suplicaba por la unidad, pero dejaba claro, sin lugar a dudas, que su confianza, su legado y el futuro de la familia descansaban enteramente sobre mis hombros. Cuida de ellas, Lidia, leía el licenciado Montaño, pero nunca permitas que te destruyan. Tu felicidad es mi último deseo. Cada frase era una validación, un bálsamo para heridas de décadas. Era la voz de mi padre, alcanzándome a través del tiempo para decirme, tenías razón. Yo lo vi. Yo te elegí. No estás loca. Las lágrimas que me había negado a derramar en tantas ocasiones comenzaron a brotar de mis ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación. Cuando terminó de leer, el silencio en la oficina fue absoluto. Ya no había nada que discutir. Las mentiras habían sido incineradas por la verdad notariada. Miré a mi madre y a mi hermana. Eran dos extrañas encogidas en sus sillas de diseñador. La arrogancia, la ira, la autojustificación, todo había desaparecido, reemplazado por la cruda y desnuda realidad de sus acciones, expuestas bajo la luz inclemente de las últimas voluntades de mi padre. Me levanté. Cosme se levantó conmigo, poniendo una mano firme en mi espalda. Me sequé las lágrimas, no con debilidad, sino con la determinación de quien cierra un capítulo para siempre. Mi voz, cuando hablé, no tembló. Era la voz de la presidenta del consejo, la dueña de la empresa, la protectora de mi hija. La mujer que mi padre sabía que sería. Mamá, dije, dirigiéndome a Hermila por primera vez desde que entramos. Tienes 30 días para desalojar el penthouse. Puedes llevarte tus efectos personales. Nada más. Los muebles y el arte pertenecen a la empresa. Luego me giré hacia Nidia, que sollozaba en silencio. Nidia, la extensión de la tarjeta de crédito corporativa que usabas queda cancelada desde este momento. Te sugiero que empieces a buscar trabajo. Finalmente, miré al licenciado Montaño. Licenciado, por favor, proceda con todos los trámites necesarios. Y sin mirar atrás,
sin esperar una respuesta, una súplica o un insulto, salí de la oficina. Cosme me siguió, cerrando la puerta detrás de nosotros. Dejé atrás las ruinas de la familia que fue, para finalmente, después de 38 años, empezar a construir la mía sobre cimientos sólidos, la verdad, el respeto y un amor que no exigía sacrificios, solo reciprocidad. El jaque mate había sido declarado. Y yo, por fin, había ganado. Los 30 días siguientes fueron una clase magistral sobre la desesperación y la negación. Hermila, despojada de su poder financiero, intentó usar su única arma restante, la manipulación social. Comenzó una campaña telefónica entre nuestros familiares, pintándome como una hija cruel y desalmada, una usurpadora que había echado a su pobre madre viuda a la calle por un pequeño malentendido familiar. Algunos de ellos, los que yo llamaba los monos voladores, mordieron el anzuelo. Mi tía Eulalia me llamó para decirme que estaba horrorizada. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia madre, Lidia? La sangre es la sangre. A la primera llamada, intenté explicarle. Tía, ella golpeó a Aura. Puso sus manos sobre mi hija de 7 años. Ay, por favor. Una nalgada a tiempo nunca le hizo mal a nadie. Estás exagerando. Tu madre te necesita. Después de esa llamada, cambié de táctica. A la siguiente, la de mi primo Silvestre, simplemente respondí con una pregunta. Silvestre, si tu madre le pegara a tu hijo en la cara, ¿la seguirías invitando a cenar el domingo? Hubo un silencio incómodo. Bueno, eso es diferente. No, no es diferente, lo interrumpí. La única diferencia es que yo he decidido que la seguridad física y emocional de mi hija es más importante que las apariencias. Y colgué. Mi respuesta se convirtió en un mantra. A cada familiar que llamaba para sermonearme, le respondía con calma y firmeza, ella golpeó a mi hija de 7 años. Para mí, la discusión terminó ahí. La convicción en mi voz comenzó a desarmar incluso a los más críticos. El día 30, un camión de mudanzas discreto se estacionó frente al edificio en Polanco. Vi desde mi coche, a una distancia prudente, cómo bajaban cajas de cartón y muebles modestos. Hermila y Nidia se mudaban a un departamento de 2 recámaras en la Colonia del Valle, un barrio de clase media, agradable, pero a años luz del lujo al que estaban acostumbradas. Era un departamento que Nidia había tenido que alquilar usando el dinero que le quedaba de su divorcio. Por primera vez en su vida, a sus 36 años, mi hermana tenía que preocuparse por pagar una renta. Las semanas se convirtieron en meses. El silencio de mi madre fue el regalo más grande que había recibido en años. Mi vida, libre de la carga de su juicio y su aprobación, floreció. Las cenas de los domingos se transformaron. Ahora eran en mi casa, en mi jardín. Invitábamos a los padres de Cosme, a amigos cercanos, a esos pocos familiares que me habían llamado no para juzgar, sino para preguntar, ¿estás bien? Aura volvió a ser la niña alegre y creativa que era. Sin la sombra de las críticas de su abuela, su talento para el dibujo explotó. Llenó la casa de cuadros vibrantes y llenos de vida. Una tarde, mientras la veía pintar en el jardín, con el sol de la tarde iluminando su cabello, me di cuenta de que la sonrisa en su rostro era la única validación que necesitaba. 6 meses después de la mudanza, mi teléfono sonó. Un número desconocido. Dudé, pero contesté. ¿Lidia? Era la voz de mi madre, pero era una voz diferente. No era autoritaria ni demandante. Era frágil, quebrada. Soy yo, mamá. Hubo un largo silencio. Pude oírla respirar, un sonido tembloroso. Te extraño, dijo. Y las 2 palabras sonaron como si le hubieran costado un esfuerzo inmenso. Esperé. No dije nada. He estado pensando, mucho, continuó. Y lo que hice, estuvo mal. Estuvo muy mal. Lo siento, Lidia. Siento haberle pegado a Aura. Y siento, todo. Eran las palabras que había esperado oír toda mi vida. Pero ahora, al escucharlas,
no sentí nada. Ni alivio, ni alegría, ni perdón. Solo un vacío. Porque sabía de dónde venían. No nacían del arrepentimiento genuino, sino de la desesperación. Era la disculpa de una prisionera, no de una madre. Aprecio la llamada, mamá, dije, mi voz era amable pero distante. ¿Podemos vernos? Preguntó, una nota de esperanza en su voz. ¿Podemos volver a ser una familia? ¿Puedo ver a mi nieta? Ahí estaba. La verdadera razón de la llamada. No, mamá, dije suavemente. No podemos. Pero, me disculpé. Una disculpa no borra el daño, y no reconstruye la confianza. Te ayudaré económicamente. Me aseguraré de que tengas lo básico para vivir con dignidad. Pero el privilegio de estar en la vida de mi hija, ese te lo quitaste tú misma. Y esa decisión es permanente. Colgué antes de que pudiera responder. No con ira, sino con una finalidad tranquila. Algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer así para proteger lo que hay dentro. Han pasado 2 años. He aprendido que la familia no es una sentencia de por vida, es una elección. La sangre te hace pariente, pero solo la lealtad, el respeto y la seguridad te hacen familia. Mi hija Aura está creciendo en un hogar donde sabe que su voz importa y que siempre estará a salvo. Y eso, para mí, vale más que cualquier herencia. He construido mi propio norte, tal como mi padre quería. Y aunque el viaje ha sido doloroso, la vista desde aquí es finalmente clara y pacífica. Pero a veces, en las noches silenciosas, todavía me pregunto, ¿hice lo correcto al proteger a mi hija de esta manera, o fui demasiado lejos con mi propia madre? ¿Estuve mal?